Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Antes de empezar, les pido dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y ahora sí, vayamos con la historia. Las brujas de Oaxaca. Historia enviada por Carmen Salinas, desde Oaxaca. Una vez tuve un sueño. Soñé que estaba en un prado. A lo lejos había una mujer de pie. De pronto se elevaba muy rápido. Sus ropas formaban unas alas y volaba encima de mí. Volteaba a verla y tenía cara como de sopilote y mujer. Hola. Quiero contarles algo extraño que me sucedió hace tiempo y que nunca he podido olvidar. Me llamo Carmen. Soy de Cerro Grande, en Oaxaca, donde pasó lo que les contaré. Cuando tenía como 10 años, en mi pueblo, recuerdo que de un día para otro no nos dejaban salir de noche a los niños, siendo que siempre anduvimos en la calle hasta la noche, solos jugando entre todos. Después me enteré que se decía que andaba una bruja en el pueblo, que se estaba llevando a los niños. Yo con mi edad empecé a tener mucho miedo, sobre todo porque decían que se llevaban a los niños que aún no estaban bautizados. En mi casa, mi abuela no fue una mujer de imponer religiones, a pesar de que ella tuviera la suya. Ella siempre dijo que nos dejaran crecer y ya de grandes cada quien eligiera qué camino seguir. Así pasamos mucho tiempo encerrados por las noches, hasta que un día esos rumores se hicieron realidad. Tuve un sueño, el sueño que les conté al principio. Soñaba a esa mujer horrible elevándose y volando encima de mí. Yo sentía que no podía despertar y solo veía a esa mujer dando vueltas encima de mí con sus ropas formando alas como si fuera un sopilote. Cuando desperté, había un alboroto en mi casa. Mi abuela estaba gritando cosas y mi mamá abrazándome. Todos dormíamos en el mismo cuarto, pues nuestra casa era pequeña y humilde. Dicen que yo estaba dormida y de repente sintieron como alguien me estaba moviendo bruscamente. Mi papá se despertó y vio como una mujer horrible estaba en el suelo tratando de jalarme de un pie. Mi papá se levantó rápido gritando y jaló un palo, pero esa cosa saltó muy rápido y salió del cuarto y después de la casa. La puerta estaba abierta de par en par. Nadie había escuchado cuando se abrió la puerta. Vieron cómo esa cosa voló por los aires hasta que se perdió. Cuando regresó mi papá adentro, fue cuando yo iba despertando y vi todo. Apenas reaccioné bien, mi pierna me empezó a arder, y es que tenía como unas quemaduras en mi pierna. Esa cosa me había quemado con sus manos. Ese día mi abuela rezó toda la noche hasta el amanecer, y después de eso me dieron pulseras y medallitas de San Benito para protegerme siempre. Mi abuela incluso cuando yo estaba grande me seguía haciendo una oración todos los días antes de dormir, y así fue hasta el día de su muerte. Con el tiempo se dejó de hacer todas las cosas que hacía mi abuela. La sal que ella ponía en puertas y ventanas, unos amuletos que colgaba alrededor de la casa, todo eso se olvidó. Pasaron los años y mis padres también murieron y yo hice mi familia en esa misma casa. Tuve mi primer hija y para mí todo era felicidad, al lado de mi hija y mi esposo. Ya ni recordaba lo que había pasado. Incluso, aunque me quedaron esas cicatrices en la pierna, a veces olvidaba que las tenía. Pero un día todos esos recuerdos regresaron. Dormía una noche con mi niña, ya como de 2 años, y ese sueño volvió. El sueño no me dio miedo.
Lo que me dio miedo fue lo que significaba. Si estaba soñando eso, es que esa mujer iba a volver y yo no podría hacer nada, no iba a poder despertar. El sueño empezaba igual que antes. Ahí estaba en ese prado y esa mujer a lo lejos. Pero detrás de ella había dos mujeres más. Dos mujeres más viendo cómo ella se elevaba y empezaba a volar rondándome otra vez. Volteaba a ver mis brazos y tenía a mi bebé dormida, y esa cosa se lanzaba detrás de mí y yo empezaba a correr. Esa cosa me seguía volando y las otras dos corriendo y saltando dando gritos horribles. Yo seguía corriendo y veía a mi abuela a lo lejos y corría con más fuerzas para llegar a ella, y cuando al fin iba llegando pude despertar. Mi esposo estaba despierto volteando al techo y haciéndome una señal para que guardara silencio. Unas voces de mujeres murmuraban cosas arriba de nuestra casa. Estaba muriendo de miedo, pero no por mí. Sabía que eran esas cosas y que querían llevarse a mi bebé. Seguían murmurando y dando pasos y nosotros solo estábamos ahí en silencio, rogando que mi bebé no despertara y llorara. Eso duró un buen rato, pero cuando mi bebé hizo un ruido, esas cosas se alborotaron como si se hubieran alocado y se oyó el golpe de cómo se apoyaron y salieron volando o Dios sabrá qué hicieron. Mi esposo ya sabía lo que había pasado cuando mi abuela aún vivía, lo del por qué las marcas en mi pierna. Él nunca tuvo dudas sobre lo que le conté, pero con lo que pasó esa vez, terminó de creer. A partir de ese día, empecé a hacer todas las cosas que antes hacía mi abuela. Le conseguí a mi niña una pulserita de San Benito y la llevé a bendecir. Pero yo no contaba con que esas mujeres se habían obsesionado conmigo y mi bebé desde aquella vez que no pudieron hacer nada gracias a mi abuelita, que al parecer me seguía cuidando. Por unos cuantos días estuvimos en paz, pero un día se desató la tormenta. Volví a tener ese sueño, pero me pude despertar rápido. Mi esposo tenía a mi bebé en sus brazos y me estiró la mano para que me levantara y me pudiera dar a la bebé. Él quería salir, pero no lo dejé. Era una de ellas, pidiendo entre llantos que la ayudáramos, que había tenido un accidente, que por favor la dejáramos pasar. Sonaba tan mal que, si no supiéramos que eran ellas, le hubiéramos abierto. Después de ella, las otras dos empezaron a hacer lo mismo. Tocaban la puerta y las ventanas, pidiendo lo mismo y cada vez más fuerte y más violentas. Empezaron a gritar sin sentido, golpeando puertas, las ventanas, el techo y las paredes. Mi bebé ya no paraba de llorar y esas cosas seguían gritando y lanzando carcajadas. Era todo tan horrendo. Mi esposo no aguantó más y salió con su machete. Abrió la puerta de golpe y yo detrás de él a una distancia razonable. Los dos nos quedamos pasmados. Los ruidos y gritos se seguían escuchando, pero esas mujeres estaban allá en la lejanía, paradas viéndonos. Los golpes y gritos en la casa duraron como 5 segundos más, y cuando pararon, esa mujer, la mayor, hizo lo que yo veía en mis sueños. Lentamente se empezó a elevar hasta que le salieron unas alas gigantes y se fue. Las otras corrieron hacia el monte gritando. Mi esposo estaba como en shock y yo me derrumbé. Ya no pude más. Lloré del miedo al ver eso. Fue demasiado impresionante. No había mucho por hacer. Yo no sabía cómo evitar que volvieran esas mujeres y los rumores de niños desapareciendo volvieron. Yo solo hacía las cosas que hacía antes mi abuela, pero sabía que iban a volver. Yo sabía que esos sueños eran como premoniciones de que esas mujeres iban a llegar otra vez, y volví a soñar con ella. Pero en mi sueño, mi abuela me hablaba.
Me decía que mirara hacia atrás, que no las viera. Entonces volteaba a verla y ahí estaba, mi abuela. Yo le decía y preguntaba muchas cosas, pero ella no me respondía nada. Ella solo sonreía. Detrás de mí escuchaba a esa mujer batiendo sus alas y a las otras gritando, pero mi abuela ni se inmutaba. Solo sonreía. Y antes de que acabara el sueño, ella solo dijo: vete lejos. Desperté llorando y entendí que esa era la única solución. Irnos lejos o esas mujeres volverían. Preparamos nuestras pocas cosas y nos iríamos, pero no sin antes volverlas a ver. Estábamos a punto de dormir cuando volvió esa voz suave, pidiendo que le abriéramos la puerta. Mi esposo no lo pensó y salió armado, dispuesto a todo. Pensé que íbamos a ver lo mismo, pero no. Solo vimos como una bola de fuego salió disparada como con un chiflido y se perdió en el monte. Ya no dormimos ese día. Nos pusimos a orar hasta que amaneció. Preparamos nuestras cosas y nos fuimos a vivir a la ciudad. No sé por qué, pero creo que esas mujeres de alguna manera te marcan y hacen hasta lo imposible para poder llevarte. Hace poco vi un video del canal. Una persona decía que las cosas sobrenaturales son más fáciles de ver y de que pasen en lugares así: montes, sierras, lugares donde no hay tanta gente. En una ciudad sería difícil que esas cosas aparecieran y creo que tiene mucha razón esa persona. Nuestra única opción fue dejar nuestra casa. Ahora que mis hijas ya tienen su propia familia, me da miedo que se pueda repetir lo mismo, pero creo que al final nos dejaron en paz. Nunca le conté a mis hijas lo que pasó en aquel entonces, pero si cuentan mi historia, se las enviaré para que sepan las cosas que nos pasan a la gente como nosotros, que crecimos en campos o sierras. Gracias por leerme y un abrazo para todo el culto. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Sin duda, las historias de brujas cada vez me sorprenden más. Cuando creo que pueden repetirse los mismos sucesos, aparece algo nuevo y terrorífico. Déjenme saber en los comentarios si han escuchado o saben de algo así. Como siempre, les pido de favor dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.